Saludos y bienvenidos a Dungeons and Dragons Puerto Rico. Nuevamente, una vez más, les habla el DGM y por el momento estoy en compañía de Mr. Dweezy. En el día de hoy he querido invitar con un enlace que promoví a muchos grupos alrededor de la habla hispana. Un saludo para todos los que nos ven alrededor de Facebook. Y como saben, como es de costumbre, una vez se termine este video en Facebook, lo pasamos a YouTube. Lo primero que debo de decir que pues obviamente vamos a establecer diferentes temas. Uno de ellos y el primordial es hablando sobre Dungeons and Dragons y la comunidad de Dungeons and Dragons. Adicional a eso, vamos a estar hablando de lo que se ha logrado hasta el momento en el YouTube, y entiendo de que para darle oportunidad a aquellas personas que se quieran interesar a entrar en este video en vivo, pues voy a comenzar entonces con el video, con la parte del video hablando de el YouTube. Y entonces compartimos pantalla por aquí. Muy bien. Y con esto, evidentemente, promovemos nuevamente el YouTube de Dungeons and Dragons Puerto Rico, el cual estamos haciendo videos únicos. No tan solamente nos dedicamos a hacer juegos en vivo y los pasamos a YouTube, sino que también hablamos de diferentes ediciones, diferentes sistemas de Dungeons and Dragons. Hacemos también entrevistas. Nos ha ido muy bien haciendo entrevistas a otros Dungeon Masters y otros jugadores que han estado muchos años jugándolo. Vemos aquí que pues la última entrevista, gracias a un trabajo en conjunto de el último Dungeon Master Dragonheart y yo, pues hemos obtenido hasta el momento 128 vistos, lo cual posiciona este video en el tope por encima de los demás. Pero los demás no significa que no sean buenos, es que simplemente pues muchas personas todavía no se han ingresado a este canal, y exhortamos a todos los que nos han visto a unirse y ser parte de estos videos que se van a estar promoviendo y se han ido promoviendo a lo largo del tiempo, donde pues hacemos videos de cada cosa referente o relacionado a Dungeons and Dragons. Pues bien, dando rápido al tema, los videos que evidentemente pues han obtenido mayor cantidad de vistos han sido por aquí, además del de la entrevista al Dungeon Master número 4. También uno de los más vistos ha sido la entrevista al Dungeon Master número 3, que era el Master Legendario. Un saludo para él también. Seguimos acá bajando. El de Maestría de Armas, parte 2, tuvo un 84 vistos, lo cual le ha ido muy bien. Al de Habilidades Generales de Calabozos y Dragones, parte 1, le fue muy bien con 98 vistos. Obviamente yo puedo entender que si este video tenga muchos vistos, porque hay muchas habilidades generales que del sistema que yo más hablé, pues tiene habilidades generales que también las obtienen en otras ediciones de Dungeons and Dragons, y que de alguna manera pues los jugadores han querido ver estos videos porque pueden aplicarlos a la edición que estén utilizando. Así que pues eso les ayuda. Y también el video de Weapon Mastery o el de Maestría de Armas, en la parte 1 tiene 86 vistos, así que pues no en balde, pues tiene muchos vistos. También otro de los videos que tuvo muchos vistos ha sido hablando de si realmente todo tiene su tiempo y si realmente lo nuevo en general
es mejor que lo viejo. Y pues ahí hablamos de los libros, ahí hablamos de parte de los sistemas y las ediciones de Dungeons and Dragons un poco. Así que pues tuvo muchos vistos pues por eso. La gente quería saber más sobre eso. Luego tenemos por aquí, a ver, ¿qué podemos ver? Los personajes sintetizados de Calabozos y Dragones fue una tarea que hice yo, el DGM, para explicar más, hacer simplificado lo que es el sistema que yo pues mayormente utilizo, donde explico claramente para aquellos jugadores que quieren iniciarse en ese sistema, tener una idea de qué personaje exactamente le puede gustar más que otros. No por el simple hecho de que porque hayan escuchado el personaje del monje mucho o el del monk, significa que, pues como yo le escuché más, pues yo voy a utilizar ese personaje. No. Tiene que haber un sentido detrás del por qué esa persona, pues, desea ese personaje, pues, del monje, por así decirlo, como ejemplo. No es que el monje sea el que es mayormente utilizado, pero obviamente con la explicación de los personajes sintetizados, pues pueden tener una idea de qué personaje utilizar en caso de que quieran participar en un juego de Dungeons and Dragons con este sistema de juego que yo estoy obviamente promoviendo aquí. A ver, y si seguimos más adelante, pues hablando de los personajes en sí, dentro de este sistema, se llevó la mayor cantidad de vistos el del clérigo. Quizás porque en este personaje se notan diferentes variantes, aparte de la transformación que obtiene el clérigo, si lo quiere llevar así, que se puede convertir en un druida y conserva todos los hechizos de clérigo, o simplemente pues sigues siendo un clérigo y te olvidas de convertirte en un druida, pues eso también es favorable para el sistema de Dungeons and Dragons, que es del cual yo hablé. ¿Ok? Y seguimos más abajo, tenemos el de las cosas que afectan los grupos de D&D y el problema de los woke, parte 3. Este fue el que más views obtuvo con 102 views, 102 vistos. También tuvo bastantes vistos el de si realmente lo que escribió una persona woke es racista en D&D, con 63 vistos. Tenemos también el de 93 vistos con la destrucción de una institución y un legado. Aquellos que lo quieran visitar, pues pueden visitarlo y comentar sobre eso si quieren en la caja de comentarios. También hemos tenido 80 vistos como cómo ser un buen jugador de Dungeons and Dragons o de Calabozos y Dragones y 114 views sobre el fracaso de los juegos de Dungeons and Dragons o de Calabozos y Dragones. Muy bien. Ya no voy a entrar más en los videos en sí, del cual pues obviamente ha sido, ¿verdad?, vistos variados, dependiendo de, ¿verdad?, lo que a cada persona le interese. Como ven, nosotros hacemos videos de cada cosa que esté relacionado a Dungeons and Dragons. Y debo decir algo bien importante aquí, y es algo que yo quisiera que se viera en todos los videos que nosotros hacemos. Yo sé que existe el dicho que si no tienes nada bueno que decir, no lo digas o simplemente no digas nada. En resumen, censúrate. Sin embargo, eso no es lo que queremos promover en Dungeons and Dragons Puerto Rico. Y entiendo que es mi trabajo hablar de todos y cada uno de los aspectos del juego. Y cuando nos referimos a todos los aspectos del juego, me refiero a todas las ediciones y todos los sistemas de Dungeons and Dragons y cuáles son sus diferencias entre sí. ¿Por qué? Porque nuestro interés es que se jueguen todos los juegos, que se jueguen todos los sistemas, que se jueguen todas las ediciones,
sin que sea quinta todo el tiempo, porque como quinta es lo más trendy, es lo más cool, porque es lo más nuevo, pues hay que jugarlo. No, existen otras ediciones y otros sistemas de Dungeons and Dragons que algunos pueden ser mejores y otros no tanto. Y es importante, pues también para mí, que cada Dungeon Master que tiene mucho conocimiento, especialmente yo considero que para ser un buen Dungeon Master debes de tener 10 años de experiencia o más de juegos continuos para tener un criterio justo de decir, pues mira, este es el juego, este es el mejor juego o este es el mejor sistema que existe. No existe la posibilidad de decir, pues Quinta es el mejor si no ha jugado edición cuarta, si no ha jugado 3.5, si no ha jugado Advance con Edition, si no ha jugado el, lo que le llaman edición 1, que le llaman básico de Dungeons and Dragons, y si no ha jugado el sistema que después surgió, que fue el sistema Beckme de Dungeons and Dragons. Y obviamente, y si no ha jugado lo que le llaman edición 0, pues no puedes tomar un criterio justo de decir que tal edición es mejor. Para tú tomarle esa decisión de decir que esta edición es mejor, tuviste que haber jugado todas las ediciones. Y eso aplica también para los Dungeon Masters. Los Dungeon Masters que dicen, yo lo mejor es quinta y solamente han jugado quinta, no pueden decir que quinta es mejor. Tienes que sumergirte y aprender de todas las ediciones que vinieron antes y después de la edición que actualmente o previamente has jugado. Así que también tengo que hacer valer otro punto. Y es el siguiente. Jordan Peterson decía o dice que para uno poder pensar, uno debe de arriesgarse a ser ofensivo. ¿Por qué Jordan Peterson decía eso? Porque uno tiene que expresarse a base de un pensamiento crítico, autocrítico, y decir las cosas como se entienden que se deben de decir, sin importar el miedo a que la otra persona se sienta ofendido. Y a eso le llamamos libre pensador. Pero para ser un libre pensador, número uno tiene que estudiar. Y no tan solamente uno tiene que estudiar a base de lo que existe actualmente. Uno tiene que buscar para atrás y nutrirse de conocimiento del pasado para entonces uno poder ser un juez justo. Y para ser un juez justo, tienes que lamentablemente tener ese conocimiento. No puedes ser un juez justo si solamente te concentras en quinta edición y a los papagayos dices, pues quinta es lo mejor. No podemos hacer ese juicio de valor. Para uno hacer un juicio de valor, tenemos que ir atrás, a empezar a estudiar atrás. ¿De dónde vinieron las cosas? Muy bien. Dicho esto, vuelvo en vivo a decir, aquellos que tengan la oportunidad, entren a este vivo y hablamos de diferentes temas con respecto a Dungeons and Dragons. Retomándonos a todo lo que hemos hablado en los videos previos y todo lo que hemos visto. Y aquí quiero que Mr. Luisi dé su participación y quiero que remonte todo lo que hemos hablado de Dungeons and Dragons y todo lo que se vive actualmente con respecto a quizás las autocensuras y la censura que han provocado los medios dentro de Dungeons and Dragons, y estoy ampliando mucho el marco
de los diferentes temas, pero quiero que se centre en Dungeons and Dragons, son todas las cosas que las personas podrían hacer, pero no hacen bajo su autocensura, o todas las cosas que la gente podría hacer, pero no lo hacen porque no quieren buscar información o la historia que existió antes de lo que muchos no han querido entrar por el hecho de que quizás se restringen la oportunidad de abrir su conocimiento porque existe a lo mejor un grupo que le impide eso, o porque a lo mejor el grupo actual tiene mayor cantidad de personas y el grupo que trabaja otras cosas pues es un grupo más pequeño. O sea, quiero, ¿verdad? Entrar en esto porque hay un estancamiento. Y el estancamiento existe en aquellos que quizás a lo mejor jugaron cuarta y se desanimaron porque edición cuarta no les permitía avanzar en su personaje, o no les podía avanzar en su entendimiento porque era un juego a lo mejor quizás a lo mejor rígido, o no les permitía el avanzar como jugadores y crear un personaje más balanceado. O sea, existen diferentes matices, evidentemente, del cual edición 4 ha sido extremadamente criticado, lo cual yo entiendo que en cierta manera es justo. Sin embargo, he notado que los de quinta no quieren jugar 3.5 y los de 3.5 no quieren jugar Dungeons and Dragons avanzada segunda edición, y así consecutivamente, como que hay una resistencia a aprender el pasado, y del pasado aprenderlo, yo siento que nos enriquece porque entendemos el porqué de las cosas y podemos hacer un juicio justo y tomar un criterio justo, de un juicio de valor aceptable, para uno decir, ok, pues mira, ya que ya yo tengo todo este conocimiento de lo actual y del pasado, pues yo puedo decir tal juego es el mejor, o tal juego me brinda la mayor capacidad de crear cosas nuevas, o este sistema o esta edición me permite la capacidad de yo tener un personaje bien montado en primer nivel y sentirme como que yo soy lo más grande, porque los personajes están bien montados y pues yo quiero sentirme Dios. O yo creo que esta edición pues es la mejor porque uno se tiene que regir del libro y totalmente del libro, y eso es lo único que importa. O, ¿sabes? Esto lo digo porque de alguna manera yo quiero salir y romper esa burbuja de ignorancia, de desconocimiento. Y lamentablemente la única manera que puedo hacer entender a la gente de que hay algo más allá es haciendo los videos que hago. Así que no tengo más nada que decir. Yo quisiera que Duisi compartiera y diera su granito de arena dentro de todo lo que he mencionado. Bueno, según de lo que yo entiendo de lo que tú estás mencionando, pues yo creo que es posible que las personas que han jugado versiones más modernas, el hecho de que no quieran jugar versiones más viejas, y esto es, de nuevo, no soy un jugador de Dungeons and Dragons. Sí jugué en un tiempo Dungeons and Dragons, pero no fue un tiempo extenso y tampoco, por ende, no
No puedo decir tampoco que tengo conocimientos de todas las ediciones, cómo son cada una, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo único que sí puedo decir es que escuchando videos en YouTube, he sabido de que la quinta edición le han metido muchas cosas woke, pero fuera de eso, ¿qué pudiera hacer que alguien que haya jugado una versión más moderna no quiera jugar una versión anterior o versiones anteriores? Bueno, pues de nuevo, como yo todo lo asocio a los juegos de video, ¿verdad? Que es lo que yo sí juego, pues hace unos cuantos días atrás el Angry Video Game Nerd sacó un video que es hablando sobre la serie de Metroid, ¿verdad? Y en ese video él expone las cosas que le gusta y que no le gusta de Metroid 1, 2 y Super Metroid, que viene siendo el tercero, ¿verdad? No estudió todos los Metroid. Bueno, él se enfocó en esos tres que son los primeros, ¿verdad? Entonces, alguien que haya jugado el Super Metroid, ¿verdad? Va a ver lo que él vio habiendo jugado el 1, el 2 y el 3. Y es que Super Metroid tiene todas aquellas cosas buenas que los de antes tenían y nada de las cosas malas que los de antes tenían. Entonces, basándonos en eso, es posible, ¿verdad?, que las personas tengan esa mentalidad de que piensen, obviamente no asociando las cosas a los juegos de video, que es lo que hago yo, porque es lo que yo juego, ¿verdad? Pero usando la lógica de las personas, pudiera ser que las personas digan, bueno, es posible, o lo lógico sería que la quinta edición es la mejor versión porque al ser la versión moderna tiene que tener las cosas buenas que tenía la cuarta, la tercera, la segunda, la primera, etcétera, etcétera, y nada de lo malo que tenía las versiones anteriores, ¿verdad? Es posible que ellos creen que lo nuevo es un buffet. Es posible que esa sea la forma de pensar, ¿verdad? Porque si nos vamos de nuevo a lo que estaba hablando yo ahorita del Angry Video Game Nerd, que él hizo, él sí jugó el 1, el 2 y el 3 de Metroid, pues aquellos que también los jugamos, podemos ver que lo que el Angry Video Game Nerd dice es cierto. Y entonces es posible que mucha gente piense así, de que bueno, los juegos, no estoy hablando necesariamente de los videojuegos, sino los juegos en general, o cualquier cosa en general, cualquier cosa, se mejora cada vez que se hace una nueva versión. Y por eso es que tú habías hecho también un video de que uno de los videos que hiciste no recuerdo el título, pero bueno, donde usas la referencia que hace a Agustín Laje en cuanto a los libros, si era él hacía la comparativa de los celulares, que cada vez se ponen mejor, la tecnología se pone mejor, por ende, un celular de ahora, lo más seguro va a ser mucho mejor que un celular de, qué sé yo, vamos a decir del 2012, por ejemplo, ¿verdad? Lo lógico es que ese sea el caso, pero él hace la comparativa, entonces, comparando Mein Kampf, que es el libro que escribió Hister, por no decir su nombre, por evitar la censura, ¿verdad? Comparando ese libro de Mein Kampf con un libro de Aristóteles. Mein Kampf
que para nosotros es un libro viejo, pero realmente es moderno comparando a algo que escribió Aristóteles, ¿verdad? Y entonces la lógica de Laje es que el libro de Mein Kampf no es tan bueno como un libro de Aristóteles, por ende, lógicamente, decir que lo moderno es lo mejor, pues no siempre, ¿verdad? Pero el asunto es bueno, que muchas personas tienen esa idea de específicamente en productos, ¿verdad? Vamos a ponerle así, porque un juego, tanto un videojuego como un juego de mesa, como un celular, son productos, todos son productos, aunque un libro también es un producto. Pero la lógica es de pensar así, de que, bueno, este producto es la versión moderna de esto que había antes, por ende, como hemos aprendido de las cosas que estaban mal en las versiones de antes, quiere decir que esta versión no tiene nada de lo malo y tiene todo lo bueno que tenían las versiones de antes, más cualquier otra cosa que le hayan querido añadir. Eso es lo que yo puedo decir que hace pensar a las personas el no interesarse en otras versiones anteriores. Y es correcto eso. No sé, yo no sé porque de nuevo yo no soy jugador de Dungeons and Dragons, por ende yo no puedo decir qué cosas, yo no puedo hacer la comparación personalmente. Yo sí puedo hacer la comparación que hizo el Angry Video Game Nerd en los juegos de Metroid, ¿verdad? Yo puedo hacer esa comparación y estoy de acuerdo con la comparación que él hizo, sabiendo que como yo he jugado esos 3 juegos que él jugó, Claro. que ciertamente, aun cuando los juegos que vinieron antes de Super Metroid, que viene siendo el tercero, sí tenían sus fallas, ¿verdad? Pero no dejan de ser juegos buenos. Aun cuando a mí el Metroid 2 no me gustó tanto porque él no menciona algo en su video y es que al ser monocromático, eso quiere decir que no tiene una variedad de colores. El Game Boy lo que tenía eran 4 colores a lo mucho, ¿verdad? Pues hacía difícil el saber dónde uno estaba, si uno estaba yendo al lugar donde uno tenía que ir, o no, porque como el juego es de aventuras, hay que hacer backtracking. Él no menciona eso, pero sí es una falla de ese juego. Y eso es algo que no me gustó del juego. Pero sí acepto lo que él menciona, y es que el segundo sí mejora cosas del primero, pero el primero, a pesar de las fallas que tiene, comparado a los que vinieron después, no deja de ser mal juego. Y es lo único que yo pudiera decir, ¿verdad? No sabiendo de Dungeons and Dragons, lo único que yo pudiera decir es que, aun cuando yo no sé las cosas buenas o malas que pueda tener cada versión, incluyendo las más recientes o las más viejas, eso no quiere decir que las versiones de antes sean malas, ¿verdad? Es posible que sean muy buenas, pero tengan cosas que a usted no le gusten. Justo como el Angry Video Game Nerd mencionó de cosas que ciertamente son válidas del segundo Metroid y del primer Metroid, que cuando él las mencionó yo me quedé como que fíjate, es verdad eso que dice él, es cierto. Y aún así, a pesar de esas cosas, a mí me gusta Metroid 1, ¿sabes? O sea que bueno, es lo único que yo puedo decir al respecto, porque como no sé de Dungeons and Dragons, no puedo decir más que bueno, de que la posibilidad existe de que sí tiene las versiones anteriores sí tienen cosas que le pueden gustar, como también van a tener fallas, pero no quiere decir que porque tengan fallas no van a ser versiones buenas. Es lo único que puedo decir. Pero mira, vamos a interpolar esto, porque tú sí has jugado videojuegos, pero tus videojuegos se concentran más bien en el RPG, el role playing game.
Y Dungeons and Dragons es un RPG, es un role-playing game. Así que viéndolo por ese lado, tú sí puedes tomar un criterio justo, a lo mejor no del juego de Dungeons and Dragons, pero sí puedes tomar un criterio justo de los juegos en general de consola. Ahora, te pregunto, ¿cuál es el fin tuyo de jugar un juego de consola? Entretenerme. Entretenerte. ¿Cómo te entretienes? Pues jugando. No, pero ¿qué elementos debe de tener para que te entretenga? Bueno, pues en el caso de los, yo juego diversidad de juegos, pero para asociarlo a Dungeons and Dragons. A eso es que voy, a eso es que voy. Asociándolo a Dungeons and Dragons, porque yo no puedo comparar un juego de puzzles, aun cuando Dungeons and Dragons pueda tener puzzles, ¿verdad? No puedo comparar un juego de pelea, aun cuando Dungeons and Dragons tiene pelea. RPG de o juegos, Dungeons, entre etcétera. RPG y juegos de aventura, porque también están los juegos como estilo Legend of Zelda o estilo Metroid. También aplica, también aplica. Esos juegos que tienen historia, ¿verdad? Ajá. Pues, ¿qué me hace a mí que me guste jugarlo? Bueno, pues la historia, si la historia es buena, el gameplay, ¿verdad? El tipo de gameplay que tenga, si me hace que yo quiera seguir jugando, o sea, que me parece tan entretenido que yo digo, diablo, yo quiero seguir jugando, aunque yo pensé jugar bien poquito hoy, pero quiero seguir jugando porque quiero ver, ya que obtuve estas cosas, puedo accesar estas otras áreas que no podía accesar anterior a tenerlas, ¿verdad? Ese tipo de cosas son las que me hacen a mí querer seguir jugando, porque la historia, pues, uno dice, diablo, esto se puso interesante, o el gameplay. Esas dos cosas en específico son las cosas que más a mí me hacen querer jugar un juego. Y eso lo tiene contenido Dungeons and Dragons también. Sí, lo tiene. Dungeons and Dragons tiene su contenido. Lo único que no tiene, obviamente, es el gráfico. Y el escuchar la vocecita de la nenita y el nenito y ese tipo de cosas, evidentemente no las tiene. Un Dungeon Master podría hacerlo, pero tiene que, ¿verdad?, ser bastante ventríloco en saber cómo mejorar la voz y ponerla chiquita, chillona, y en otras veces ponerla gruesa y darle a lo mejor un tono distinto dependiendo del personaje, y así consecutivamente. Así que te pregunto, respecto a los juegos de RPG, lo que tú conoces de consola, te pregunto, ¿existió un momento dado en que estabas jugando el juego que salió nuevo de paquete y que cuando lo terminara dijera, espérate, había uno anterior de otra consola? Pues yo también quiero saber cómo era ese juego en esa otra consola. ¿Nunca te pasó eso de que quisieras buscar para atrás? Porque a lo mejor tú querías enterarte de lo que sucedió en la historia antes de la historia que jugaste. O sea, ¿te pasó eso alguna vez? Que te comprara, por ejemplo, un ejemplo bien típico. Vamos a ver. Que a lo mejor te jugaste el de Zelda Link to the Past. Pero entonces, después dijiste, espérate, pero habían otros Zeldas anteriores. Pues yo quiero jugar eso porque yo no sé qué fue lo que pasó en la historia. Y que el juego mismo te obligara a querértelo comprar, aun cuando no tuviera las gráficas que tú esperas, pero sí tú querías seguir la historia y te obligaste a ir para atrás para saber qué fue lo que pasó antes. ¿Te pasó? Bueno, en realidad no puedo decir que me haya pasado eso, porque muchos juegos que yo juego, aun cuando son RPGs, y puede que tengan números 1, 2, 3, 4, ahí sigue por ahí para abajo, no necesariamente porque estén enumerados quiere decir que sean continuidad del que vino antes.
parte del gameplay sí se mantiene, pero la historia no necesariamente. Y yo, aun cuando sí tengo juegos que uno continúa al otro, pero son los menos. La mayor parte de los juegos que yo tengo, aunque tengan números, no continúan la historia al otro. Y los que sí tengo, que sí le continúa la historia uno al otro, bueno, pues yo jugué el original primero, porque como yo soy un tipo viejo, ¿verdad? Yo no soy un muchacho de ¿verdad? Que, como por ejemplo, un buen ejemplo de esto sería, recientemente para consolas modernas tiraron, yo no sé por qué, les dio con tirar Silent Hill 2 antes, mejorado gráficamente hablando, antes de tirar Silent Hill, ¿verdad? Posiblemente, como ese juego le fue muy bien en ventas, posiblemente va a venir Konami y van a tirar Silent Hill 1 con gráficas mejoradas. Sí. ¿Qué falta le hace, verdad? Porque el original era de PlayStation 1, que no lo he jugado, lo quisiera jugar, ¿verdad? Solamente he jugado un juego en esa serie que es Silent Hill Shattered Memories, que supuestamente tiene que ver cosas de la historia con Silent Hill, pero no he jugado el original. Según lo que tú mencionas, sí tengo el interés de jugar Silent Hill 1, a pesar de que las gráficas son viejas, ¿verdad? De PlayStation 1. Habiendo jugado Shattered Memories, es el único juego de Silent Hill que yo he jugado. Shattered Memories. Me gustó Shattered Memories y quisiera jugar Silent Hill. Y quisiera jugar Silent Hill 2 y 3 y así, ¿verdad? Pero no los he jugado. Está en mi interés hacerlo. Pero de los juegos que yo sí he jugado, que sí tengo, que uno continúa al otro, pues yo he jugado el anterior. Y bueno, es posible para los jóvenes de hoy día que jugaron Silent Hill 2, versión mejorada, como vendió mucho, es posible que les abra el interés de querer jugar Silent Hill 1, original de PlayStation 1 y así sucesivamente. Es posible que eso se dé y lo más probable va a venir Konami de nuevo, va a sacar Silent Hill 1 versión super mejorada con super gráficas y etcétera, etcétera. Pero a mí, en lo personal, eso no me ha pasado porque soy un tipo viejo que lleva jugando juegos hace muchas décadas atrás y bueno, pues pero ciertamente el de Silent Hill 1 me gustaría jugarlo por haber jugado Shattered Memories. Yéndonos a lo que tú dices, bueno, pues, o sea, a lo que tú quieres ir, que es a Dungeons and Dragons, bueno, pues yo no entiendo por qué no haya personas que no tengan ese apetito por, habiendo jugado versiones más modernas, jugar versiones anteriores. Pero bueno, no sé qué decir al respecto. Claro, porque yo por lo menos, si yo soy un apasionado del RPG, en el caso de los videojuegos, y vamos a suponer que yo empecé con Final Fantasy X y me gustó, yo voy a decir, espérate, pero yo quiero jugar los anteriores para ver la mecánica, cómo se mueve, la historia en sí, cómo es, qué cosas me puede brindar a mí como jugador, qué experiencia diferente me puede dar como jugador, porque cada juego te ofrece una experiencia diferente, un sentido diferente. Por ejemplo, yo cuando jugué cuando empecé el juego de Squall, lo encontré como que no era consistente. No era un juego, que, aparte de que el personaje lo empecé a odiar desde el principio porque era una actitud de recostado y de vago y de como que lo veía bobo, lo veía como tonto. Pues ese no es el tipo de personaje que yo quería.
¿sabes? Que yo quería jugar. Sin embargo, en Final Fantasy previo, yo pude entender de que habían otros personajes que eran más retantes para mí o que tenían algún sentido, aun cuando el personaje de Cloud al principio era un personaje insignificante y sin sentido, ya casi acabándose el juego, entonces fue que tuvo importancia. Porque al principio tú decías, perdonando la expresión, yo sé que esto YouTube no me va a censurar por esto, porque YouTube a lo mejor ni siquiera entiende esto, pero el tipo de personaje de Cloud era un personaje eh, como que como que no tenía valor. Y entonces, tras que no tenía valor, era como que bien lo que le llaman laid back, tú sabes. Pero aún así, aunque era laid back, quería ser como otro personaje que está contenido en esa historia. Y entonces, a la larga, sí pudo ser mejor que ese personaje que la admiraba. Pero te da a demostrar el trasfondo inicial de ese personaje que no tiene importancia, pero a la vez quiere ser como ese personaje y en su mente se hace de la idea a veces que él es el personaje que él admiraba, lo cual yo para mí es algo patético de un personaje, aun cuando al final haya demostrado ser el más duro, ¿ves? Y eso contrasta entonces juegos anteriores, por ejemplo, el juego que más a mí me gustó, que fue el Final Fantasy 2 en estadounidense, que no es obviamente el Final Fantasy 2 en Japón, evidentemente, pero ¿por qué a mí me gustó ese juego de RPG? Pues porque cada personaje tenía un fin. Cada personaje tenía un propósito. Y aun cuando tú estás usando el personaje principal, que el personaje principal deja de tener, ¿sabe? Tiene un valor importantísimo, porque es el que de alguna manera reúne a estos diferentes personajes y todos trabajan en unión entre sí como grupo. No le quita la importancia a los demás personajes. Y cada personaje es único y es importante en esa historia. Si yo interpolo eso a Dungeons and Dragons, por ejemplo, en Quinta no sucede así. ¿Sabes? Quinta, tú te das cuenta de que, pues, si tú entras a una mesa de juego, pues tú eres un personaje ahí. Porque hay otros personajes que a lo mejor tienen hasta más poder que tú o más valor que tú en esa edición de juego. Y aquí es que venimos otra vez y retomamos el tema anterior. No por el hecho de que el juego sea nuevo, significa que es el más importante o el que más capacidad o el que más le puede brindar cosas a los jugadores o que tiene los personajes más poderosos, porque no es así. En Quinta hay unos personajes que ya se ha demostrado que los jugadores utilizan más por su nivel de poder. Y el nivel del poder entonces le demuestra a ellos que tiene mayor importancia. Entonces los demás pues quedan rezagados, ¿sabes? Que dejan de tener la misma importancia. Tú sabes, por eso es que casi todo el mundo pues prefiere el paladín. Es un ejemplo vivo de la quinta edición. Todo el mundo quiere utilizar el bendito paladín y nadie quiere utilizar otro personaje que no sea el paladín. Lo cual para mí es patético. Eso sumamente patético. Porque yo quiero variedad. Y aunque los de quinta dicen que si hay variedad porque tiene muchos personajes, parcialmente sí, pero no tiene esa igualdad en que cada personaje tenga el mismo valor.
que todos contribuyan en algo. ¿Ves? No existe ese balance. Y entonces, pues, veo eso también en los juegos, ¿sabes? Noto que a medida que yo voy jugando un juego, por ejemplo, lo de consola del pasado, hay más historia y está más rica en personajes. Y esos personajes tienen un valor que no está por encima del valor del personaje primario, pero casi igualan el valor del personaje primario. ¿Se entiende, verdad? Sí. Entonces, mira qué cosa, a medida que va transcurriendo el tiempo y se va haciendo un juego con más gráfica, tiene menos contenido en historia. Tiene menos valor en los personajes en sí. ¿Sabes? Ya todo el enfoque de personajes que se unen y que tienen una razón importante en la historia, ya eso no se ve. No se ve. Entonces, voy a hacer una crítica, aguántense, voy a hacer una crítica brutal ahora. Y vuelvo y repito, tengo que hacerlo, porque es mi deber que se adentren y por una y por todas empiecen a experimentar otro juego. Hace poco estuve en una de las mesas de Dungeons and Dragons de quinta edición, donde lamentablemente no me pudo ayudar el Dungeon Master. Me tuvieron que ayudar entre 2 a 3 jugadores, lo cual obviamente pues en mi carácter personal siento que hace que el Dungeon Master desluzca, pero había una razón por la cual el Dungeon Master deslució, y es la de que no tuvo tiempo. No tuvo tiempo, ok. Pero entonces resulta que mientras me van ayudando, la creación de ese personaje fácilmente me tomó, digamos, siendo justo, 1 hora y media. Y todavía la hoja del personaje no estaba completa. Entonces, hace poco estuve con otro de los jugadores que es de los que más saben de quinta edición, y yo le escribo, mira, yo siento como que este personaje está incompleto, porque tú lo sientes cuando tú has jugado mucho Dungeons and Dragons, tú sientes que algo falta, y tú le dices, mira, y obviamente con cordialidad y con amabilidad, digo, mira amigo, tú me podrías ayudar, porque es que sí hicimos este personaje, pero siento que hay huecos, siento que hay cosas que yo como jugador necesito, herramientas que yo necesito para poderme mover con este personaje, porque sí, conocí unas cosas, unas estrategias, pero estoy careciendo de otras. ¿Tú me puedes ayudar? Duisi, yo te digo una cosa. Estuvimos recreando ese personaje con lo que ya tenía, más otras cosas que no tenía. ¿Sabes cuántas horas estuvimos? No sé. Ponle un número. Qué sé yo, 4 horas. 4 horas. 4 horas. Y con cosas que ya tenía yo en el personaje, recreándolo de nuevo para darnos cuenta que habían cosas que no estaban en el personaje. Entonces, quinta es mejor. Contra, yo como jugador yo no quiero estar 4 horas ahí, ¿sabes? Porque no tengo participación en el juego. Y tú sabes, y cuando antes de eso, antes de las 4 horas que estuve creando un personaje que lo considero garrafal, patético. Cuando yo estaba en el grupo de personas que básicamente eran como 2 horas que yo estuve creando ese personaje, que por cierto estaba incompleto, para ser justo, mi participación en el juego pudieron haber sido como 15 minutos.
Bueno, 15 pero eso a lo minutos de quizás 3 o 4 horas de estar todo el mundo sentado en la mesa. O sea, bueno, a lo mejor eso es porque tú estabas creando tu personaje y eso, pero tal vez tal vez ya uno teniendo todas esas cosas, tú sabes, establecidas, bueno, pues ya uno, como ya tiene todo establecido, pues uno se puede incorporar al juego y puede jugar el tiempo del sí, juego como tal, ¿sabes? pero si eso es en ese personaje, pero ¿y si yo escojo otro? Pues tiene que hacer lo mismo. Ajá, me tengo que gastar la misma cantidad de tiempo elaborando una hoja de personaje. Patético por demás. Especialmente cuando ya tú sabes mucho de Dungeons and Dragons, que ha jugado otros sistemas y otras ediciones donde el personaje no toma ni siquiera media hora. Te puede tomar fácil, a lo sumo, 10 o 15 minutos. Y lo más que te puede tomar tiempo en ediciones previas de Dungeons and Dragons, yo te voy a decir en lo que toma tiempo. En elegir 4 habilidades generales. A lo mejor 5, 6 o 7, dependiendo de los bonos que tú tienes en inteligencia. En eso nada más. Porque cuando empiezas en primer nivel, tú no tienes Weapon Master y tú no tienes maestría de armas. No lo tienes. Y si lo quieres tener, pues tú lo que haces es que coges un arma y te pones nivel básico. O te coges 4 armas y te lo pones nivel básico. Y ahí terminaste todo. ¿Ya? Entonces, volvemos hoy otra vez. ¿Sabes? No, yo me he dado cuenta que la mayor parte de las personas que dicen tal edición es mejor es porque empezaron a jugar esa edición y no quisieron aprender de más nada. Es Sí, como, o sea, es como que yo, están hablando porque le gusta lo que ellos saben, pero están hablando sin conocimiento. Están generalizando, vamos a ponerlo así, están generalizando. exacto. Y entonces este es como interpolando esto a los videojuegos. Es como decir, pues yo me compré el último God of War sin jugar los God of War previos. Y entonces yo digo, el God of War nuevo es el mejor. ¿Cómo que el God of War nuevo es mejor? Si el God of War nuevo, eso es lo único que tú conoces. Eso es lo único que tú sabes. ¿Ves? ¿Me entiendes por dónde voy? Y si lo interpolamos si lo interpolamos en los cómics, sale un nuevo cómic de Superman. Se lo compra. Y dice, el cómic nuevo de Superman es el mejor. ¿El mejor basado en qué? Si ni siquiera tú has comprado otros cómics previos, ni has leído de ellos, ni conoces de la historia. ¿Me entiendes a donde yo voy? Y entonces Sí, yo sé. Es que hay mucha gente que hacen esas generalidades porque me dio, algo les gustó, pero ellos lo hacen por defender aquello que les gusta, pero no realmente no saben nada fuera de ahí. y no pueden evaluar. Exacto, y entonces pues no debieran, digamos, vamos a ponerlo así, no debieran estar haciendo esa generalización si no saben de otras cosas anteriores, ¿verdad? Es lo que uno pudiera recomendar. Uno no debiera hacer la generalización. Y mira esto, volviendo al Dungeons and Dragons nuevamente, porque el Dungeons and Dragons siempre va a ser el tema central en todos mis videos. En quinta, y me estoy yendo brutalmente a quinta porque quinta es lo nuevo y no es lo mejor. En quinta, tú estás ligado a crear un personaje a como está en el libro, con unas características
pero tú no puedes inventarte, no puedes crear sistemas de combates nuevos. No lo puedes hacer. Estrategias no de combate nuevo tampoco. ¿Qué más? Si yo te digo a ti que en quinta, con todo y que tú te creas un paladín bien poderoso, si yo te digo a ti que ese paladín que tú creas en quinta de nivel 1 es más débil que un paladín de versión Beckme, tú llevándolo a nivel 9, porque recordemos que en el sistema Beckme tú empiezas como guerrero y tú sudas, sangras. Ese guerrero, llevarlo hasta nivel 9 para finalmente tú sentirte paladín. Si yo te digo a ti que ese paladín es más poderoso, con todo y eso, que el paladín que se crea en primer nivel de quinta edición, ¿tú me lo crees? Bueno, es que hace sentido por el hecho de que ya ese paladín es de nivel 9 y tiene otras habilidades que ha aprendido anterior a convertirse en paladín. Pero eso habría que ver. Lo forjaste. Pero habría que ver entonces cuán poderoso es un paladín de nivel 9 en versión, la versión quinta, comparado a ese paladín que se acaba de hacer paladín en nivel 9 en esa versión. Bueno, ahí sí va a ganar el de quinta edición. Pues ahí sí va a ganar el de quinta edición. Porque ya empezó mega pompeado, súper poderoso desde primer nivel. En los demás sistemas no es así. Y yo entiendo que quinta lo hicieron con ese propósito, de que tú, pues, utilices los personajes más poderosos y te olvides de los demás personajes. Entonces, volvemos otra vez. ¿Para qué tú quieres una edición de Dungeons and Dragons o un sistema de Dungeons and Dragons que te tiene un montón de personajes si a fin de cuentas no los vas a usar todos como jugador? Bueno, es que no necesariamente ellos lo crearon con esa intención. Es que lo que pasa es que en los videojuegos hay una cosa que se llama el balance, ¿verdad? Ese juego que ya está allá atrás, Injustice, es un juego de pelea. Tiene un montón de personajes. Pero la gente, cuando juega el juego, se da cuenta cuál personaje es más poderoso que otro personaje basándose en cuando se hacen campeonatos, cuántas veces este personaje le ganó a este otro personaje. Y entonces se hacen tiers. Tiers es que va de más poderoso hasta el menos poderoso, ¿verdad? Todos los juegos de pelea tienen eso. Y en el caso por ejemplo, un juego que es bien infamous, es la infame, bien infame en cuanto a eso, es Marvel vs. Capcom 2. Capcom creó un juego que tenía un montón de personajes de los juegos que vinieron antes a Marvel vs. Capcom 2 y le añadió un montón de personajes adicionales que no estaban en los de antes, ¿verdad? Pero en haber hecho un juego que tenía tantos personajes, que creo que tiene como 50 personajes, una cosa así, ellos, a pesar de que la idea no era hacer unos personajes que todo el mundo va a jugar con esos personajes, pero resultó que hubo personajes que les quedaron súper poderosos y otros que les quedaron súper porquerías. Y entonces uno veía que la gente siempre usaba que si Storm, que si Cable, que si Magneto, que si Iceman, Psylocke, el Sentinel. Esos eran los personajes que tú veías todo el tiempo. Todo el mundo usaba esos personajes todo el tiempo. Pero el juego tiene como 50 personajes. Pero realmente Capcom quería que ese fuera el caso. No, ellos querían darte una variedad. Y resultó que cuando ellos hicieron el juego, no se dieron cuenta de que estaban creando una serie de personajes que eran los que todo el mundo iba a seguir jugando porque fueron súper poderosos, ¿verdad? Y
yo no puedo decir que la gente que hizo la quinta edición de Dungeons and Dragons, que tenían esa mentalidad de que yo te voy a poner un montón de personajes, pero yo voy a hacerlo de tal manera que todo el mundo va a querer jugar con los mismos personajes. No, es que simple y sencillamente los que lo jugaron el juego se dieron cuenta, el paladín es el mejor personaje. Y entonces, bueno, pues todo el mundo quiere jugar con el paladín y tal vez alguno que otro que también esté más o menos a ese nivel. Pero, ¿sabes? Realmente la culpa no es necesariamente del que creó el juego, sino que resultó así, como pasó en Marvel vs. Capcom 2 cuando Capcom lo creó, ¿sabes? Le pusieron 50 personajes, pero todo el tiempo tú veías que Cable, Magneto, Storm, Sentinel y esos otros personajes que yo mencioné, porque resultó así, pero No, lo no es culpa del que lo creó, es que cuando lo crearon, no, no, tal vez debieron darle más tiempo en las pruebas del juego y después de haber hecho las pruebas decir, no, esto está muy fuerte, vamos a quitarle esto. Es en cuanto a los juegos, hoy día tú puedes crear patches, ¿verdad? Que te balancean el personaje. Pero cuando tú tiras un libro, tú tienes que tirar entonces quinta edición, versión A. ¿Qué claro, sé yo? claro, Y claro. entonces, todavía este personaje está muy fuerte. Quinta edición, versión B. Ellos han hecho eso, posiblemente no lo han hecho. No, lo que hicieron fue que ya cuando tiraron quinta, que salieron los primeros personajes, siguieron añadiendo personajes. Y ahí de que por sí ya el juego era un desastre, lo hicieron más desastre, porque entonces habían muchos más personajes y era más el margen de error de que no existiera balance alguno y que no todo el mundo quisiera usar un personaje diferente. En los juegos de Dungeons and Dragons previos no existía eso, porque no habían tantas cantidades de personajes como la hay en la actualidad. Entonces volvemos y repetimos, ¿para qué Centella crear un juego y seguir creando personajes, seguir creando personajes, seguir creando personajes, cuando un solo jugador no va a experimentar todos los personajes? No los va a experimentar. Entonces, en las versiones previas de Dungeons and Dragons, sí tú lo podías hacer. Podías jugar empezando por un guerrero, que era el personaje más básico. A lo mejor después ibas a querer usar el clérigo, y a lo mejor después podías utilizar el mago, y a lo mejor después podías utilizar el ladrón, y así consecutivamente. A lo mejor tú no querías usar ni siquiera el guerrero y el mago, y decías, pues olvídate, aunque me tome tiempo, voy a usar el elfo, ¿sabes? Tenías 4 opciones que sabes que los tienes que tener, de que por ley los tienes que tener para poder sobrevivir en un dungeon. Más de eso, tenías 3 opciones que son semi-humanos, que podían acompañar también, y tenías las fases de las transformaciones de algunos de esos personajes. Tú no necesitas más nada. ¿Para qué añadir un personaje adicional? Está de más. Está de más. Y más cuando en las ediciones previas, que todo el mundo quiere usar los personajes más poderosos, si no tienes un mago, un mago lo puedes tener, porque la edición quinta te permite tener un mago, pero más pompeado, más fuerte. Eso sí lo tiene. Eso sí lo tiene. Pero entonces, la parte del ladrón, como que no a todo el mundo quiere usar el ladrón.
Y ahí es que viene el problema. No puedes entonces, como Dungeon Master, colocar un dungeon con trampas letales porque no tienes el ladrón. O sea, ya esa campaña le tienes que quitar ese fun fact, ese factor de diversión para que el ladrón se vea involucrado a desarmar trampas. No, tienes que eliminar eso. Y entonces se convierte en un juego hack and slash, en un juego del toma y dame. Ya no hay usa el cerebro. O sea, ya no hay esa creatividad, idea, evoluciona tú ese personaje, haz que el personaje dé el máximo, ¿ves? Y ya eso no lo tiene. Y aquí es que viene la parte crítica también de esta charla, ¿sabes? Tú no puedes desarrollar más allá de lo que el personaje te da. Simple. En las ediciones de Dungeons and Dragons previas sí tú lo puedes hacer. Entonces, en la entrevista que yo tuve previa con este buen Dungeon Master, saludo al Dungeon Master Dragonheart. Él, como Dungeon Master, prefiere la parte de la narrativa. Claro, lógicamente, él prefiere la parte narrativa porque automáticamente él sabe, seguramente, que la edición que él juega no le da para más. Tú no puedes con ese personaje desarrollarlo para crear estrategias, tanto de combate como de funcionamiento del personaje, como de la mezcla de, pues yo voy a mezclar este hechizo con este otro para crear otro efecto. No lo puedes hacer. O a lo mejor no puedo hacer que este personaje, en vez de pelear comúnmente, pelee como si estuviera haciendo una danza, un baile. No lo puede hacer. O déjame utilizar que como yo tengo un mago, pues este mago me puede tirar una magia a mí para yo utilizar el guerrero, y el guerrero lo voy a utilizar en forma de combate de una manera diferente para simular un ataque y digo simular porque nunca lo va a igualar, simular un ataque del ladrón para atacarle al villano, para ganar más puntos en el momento del combate. Y así pues, no tan solamente porque tengo una arma mágica que pega más 5, sino que yo sí pego más 5 con esa arma mágica, pero con la habilidad del mago que me va a echar ese 5, yo lo puedo duplicar, más la habilidad del guerrero, pues le puedo dar un bono adicional de más 2 en el momento del ataque, porque le estoy atacando de esta forma. Ahí es que yo me quiero concentrar, en ese tema nutritivo que me permite que todos y cada uno de los personajes trabajen entre sí para yo salir beneficiado y el grupo también, aunque sea yo el que voy a propinar el ataque contundente que voy a matar esa criatura que para todos es imposible de matar. Trabajo en equipo. Eso no lo hay en quinta edición. No existe ese trabajo en equipo. Lo que es personajes individuales atacando al villano. Pero no hay una estrategia, porque los personajes no proveen esa estrategia. ¿Ves? ¿Me sigue? Y es esencial, por ejemplo, en las trampas. Yo tengo necesariamente que sentirme en un juego donde yo tengo el ladrón, si no soy ladrón. Yo necesito esa pieza. Por eso que yo siempre digo, yo veo, sí, siempre he visto Dungeons and Dragons como un juego de ajedrez, donde cada pieza tiene un valor importante. Y cada pieza tiene un valor porque hace un movimiento diferente.
¿Me sigue? Y puede ser que aún así yo no mate al oponente, porque yo soy guerrero y le estoy dando el pecho a la criatura, dándole cantazo. Puede ser que yo muera en el intento, pero aun cuando ya yo muera en el intento, ya yo le di tan duro y lo debilité, que entonces ahora le toca al mago que está de lejos seguir invocando hechizos por su lado. Y le toca entonces al clérigo a debilitar al oponente de alguna manera, o tratando con magia de curar a su compañero. ¿Ves? O ideándoselas de alguna manera, porque hay tantas formas de cómo tú utilizar un personaje en las ediciones previas, que siempre existe esa ficha de valor. ¿Ves? Y a lo mejor ahí mismo, pues el que es ladrón dice, pues para el cara, ya el ladrón, ya el guerrero cayó al piso. Ah, pues mira, yo voy a usar Hiding Shadow mezclado con Move Silently, que tú lo puedes hacer. Tú puedes mezclar esos skills, cosa que no se puede hacer en quinta. Pero bueno, en estos sistemas previos, tú puedes, ya que el ladrón es el personaje más débil, al ser el más débil, tiene mayor cantidad de habilidades. Que esas cantidad de habilidades se las puede hacer entre sí para hacer su ataque. Y después que las mezcla el Hiding Shadow con el Move Silently, backstab. Usa el backstab y va a usar el backstab porque sí. Porque va a querer hacerle más daño al oponente, mientras el resto de su equipo está utilizando otras habilidades. El mago va a estar usando sus habilidades, el clérigo va a estar usando sus habilidades. Y ahí es que venimos con la parte, repito, trabajo en equipo. Las ediciones previas permiten el trabajo en equipo. Las ediciones actuales, las más recientes, no trabajan así. Y tú, pues, eres un personaje ahí. Y es triste, porque entonces, por ejemplo, si yo fuera algún día Dungeon Master y jugara quinta edición, yo voy a balancear, voy a dedicarme, antes de ser Dungeon Master, voy a dedicarme a balancear cada uno de los personajes. Y si quieren usar un personaje que yo no he balanceado, mira, yo no puedo permitirte usar ese personaje porque ese personaje yo no lo he balanceado. Y así yo lo haría. Pero antes de yo ser Dungeon Master, tengo que verme con la obligación de balancear cada uno de los personajes. Y eso me puede tomar fácil años. Quizás a lo mejor un año, quizás a lo mejor 2. Puede ser. Y a lo mejor yo en esos 2 años puede ser que yo balance a lo mejor 4 personajes, a lo mejor 5, quién sabe. Pero es una tarea bien ardua, una tarea bien complicada y bien difícil. Porque entonces para yo querer balancear personajes, yo tengo que saberme las reglas al dedillo. Porque no voy a hacerlo indiscriminatoriamente, porque no estoy balanceando nada. Yo tengo que primero conocer las reglas. Yo tengo que conocer qué me brindan las reglas para entonces decir, pues espérate, yo le voy a quitar a esto a este personaje. Y le quité esto a este personaje, pero se lo voy a dar a este. Y así, empezar a hacer. ¿Tú viste la tabla que yo hice de los personajes sintetizados? Eso mismo, pero en quinta. Imagínate. Yo tengo que hacer esos personajes sintetizados en quinta con cada uno de los personajes para saber qué tienen y qué no tienen. Y desde ahí es que yo me voy a empezar a dar cuenta de que, wow, este personaje de quinta lo hicieron demasiado poderoso, tengo que quitarle esto. Y a este tengo que quitarle esto otro. ¿Para qué? Para dárselo a otros personajes.
¿Y cuántos personajes ya se han creado en quinta? Estoy segurísimo que ya van por 30. Estoy segurísimo que ya van por 30. A lo sumo. Yo no puedo crear un balance con 30 personajes. No me da la vida. ¿Sabes? A lo mejor sí, pero yo no me voy a dedicar en eso nada más. Y entonces, ¿cuándo voy a hacer Dungeon Master? ¿Cuándo? ¿Cuándo me va a tocar a mí? Pues no me toca nunca. ¿Sabes? Me hago viejo y todavía no puedo ser Dungeon Master de quinta. O sea, que venimos otra vez. ¿Para qué tanto personaje? ¿Para qué? Cuando tú como jugador, tú no vas a utilizar todos los personajes. No los vas a utilizar. ¿Para qué? ¿Ves? Y ahora, mira lo interesante de esto. Tanto en el sistema de básico de Dungeons and Dragons, como en el sistema BECMI, como en el de Rule Cyclopedia, que salió del ciclo del BECMI, como Dungeons and Dragons Advanced Second Edition, yo sé a conciencia que yo puedo coger personajes de las ediciones actuales, ingresarlas a esas ediciones de Dungeons and Dragons previas y ponerlo en juego en esas ediciones previas. Pero sí, tengo que quitarle habilidades. Tengo que quitarle habilidades que tenían en quinta. Y lo sé porque yo tuve en la mesa jugando Rule Cyclopedia, que es el BECMI mejorado, y esa persona estaba utilizando el personaje de la demonio, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y lo incorporé y funcionó y se podía manejar, y ese personaje no tenía más poder que los personajes previos contenidos en el libro Rule Cyclopedia. Pero para hacer eso tuve que quitar habilidades ya contenidas en ese personaje. Ahora, hazte eso de 3.5 a quinta. Trata de coger todos los personajes y hacer ese balance. ¿No? ¿Para qué entonces tener tantos personajes? ¿Para qué? No le veo sentido, la verdad. Sí, ya de principio se había estipulado que en un dungeon necesitas el mago, necesitas el clérigo, necesitas el ladrón, necesitas el guerrero, porque es el que aguanta azote aquí. Y después de eso, sí te puedes usar un elfo, que el elfo puede ser como un guerrero, pero puede tirar magia también. No todas las magias que el mago, pero sí puede tirar magia. Lo mismo pasa con el halfling, que es chiquitito. El halfling no puede ser un pillo, un ladrón, pero sí tiene algunas habilidades que le ayudan por ser chiquito y por ser rapidito y por esconderse en lugares que le permite esconderse porque él es chiquito. ¿Ves? Así que el más chiquitito tiene hasta ventajas que le pueden ayudar a otros personajes, incluyendo la ventaja de que le puede dar al más grande y a él, el más grande, se le hace difícil darle, porque es la analogía del guaraguao y el pitirre, ¿verdad? O del guaraguao y el águila, para aquellos que no saben lo que es un pitirre, el guaraguao y el águila, el halcón. Pues el más chiquito va a utilizar su habilidad de correr para seguirle dando
y le va a dar más veces al que es más grande, lógico, duh. Entonces tenemos el personaje del enano, que el personaje del enano puede funcionar si no tienes un guerrero, porque utiliza las armaduras más pesadas, utiliza todos los tipos de armas, pero también tiene la infravisión que obviamente el guerrero no tiene por ser el guerrero humano. Y a eso súmale otras habilidades que se pueden utilizar en complemento sustituyendo el guerrero. Así que puedes sacar el guerrero a un lado y usar tú puedes tener en las ediciones previas, te menciono, tú puedes tener, por ejemplo, mencionando guerrero, mago, clérigo y ladrón. Tú puedes quitar el ladrón y poner, aunque no, obviamente no va a poder desactivar trampa. Tienes el enano. Y el enano es el duro, el más brutal cuando se trata en edificaciones construidas por humanos, como cuevas, cavernas, algunas cavernas, porque hay otras cavernas que son naturales. Y es el excelente minero. Es un minero por naturaleza. También puede hacer lo mismo. Detecta la trampa, no la desactiva. Mira, no vamos a coger por aquí, vamos a coger por otro lado. Olvídate de ese sitio. A ese sitio no vamos a entrar. Entonces, volvemos y recuperamos al ladrón. No tenemos el mago. Pero entonces el elfo tira magia. Podemos sustituirlo y ponerlo ahí. Ya yo tengo ahí 2 guerreros y un mago. Mira qué nítido está esto. Entonces, ya yo mencioné lo del elfo. Quitamos el elfo. Ponemos el mago de nuevo. Tenemos ladrón y mago. No tenemos el clérigo. Anda para el candado. ¿Y cómo curamos aquí? Ahí es que viene en función las habilidades generales, los general skills, donde tú puedes escoger esa habilidad. De hecho, todos los personajes pueden coger esta habilidad, que es la de curación. Y no es magia, es simplemente con vendajes, tapas la herida, suturas, la herida profusa, la coses, le pones vendaje y ya. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo. Y todos los personajes pueden coger esa habilidad. Claro, obviamente el clérigo puede hacer otras cosas como expulsar o destruir criaturas undead. Eso ninguno lo va a poder hacer. Tristemente, ningún personaje puede hacer eso. Así que no pueden hacer el de Power of Christ compels you. Y eso es una habilidad que no la tienen otras ediciones de Dungeons and Dragons para el clérigo. Pero bueno, el clérigo también tiene la facultad de que puede utilizar cualquier clase de armadura. Así que está en igual armadura con el guerrero. Lo único que no está igual al guerrero es en el arma. El arma no puede ser cortante ni puede ser punzante. Ok. Pero entonces no tenemos el clérigo. Pues entonces los demás pueden utilizar los general skills para curar. ¿Ves? Volvemos y recuperamos al clérigo. Y ya tenemos el clérigo. Tenemos el mago. Y tenemos al ladrón. Pero no tenemos el guerrero. Podemos usar el dwarf. Podemos usar el elf. Y podemos usar hasta el halfling. Porque el halfling puede coger cualquier clase de armadura y cualquier clase de arma, siempre y cuando sea de su tamaño. ¡Wow! ¡Qué equipo! ¡Qué equipo! ¡Brutal! Ya tú tienes el balance completo. ¿Para qué quieres más personajes?
Bueno, Es jeringar. Déjate jeringar. Y con eso me voy despidiendo porque tengo que almorzar. Muy bien. Y ya llevamos una hora y casi media hora de video continuo. Yo espero que los que vean este video como siempre, les haya servido de algo, los nutre, les aumente el conocimiento. Si ustedes tienen un Dungeon Master que sepa mucho, exíjanle mucho a ese Dungeon Master. Busque la manera con su personaje, lo más que pueda, de sacarle el máximo provecho posible para salir beneficioso en las aventuras. Busque la manera de que si usted está en un grupo de jugadores, que cada jugador sirva como un instrumento de orquesta. Y de alguna manera, vuelvo y repito, busque sacarle el máximo a ese personaje y empiece a idear estrategias nuevas que pueda beneficiar a su personaje y al grupo de jugadores que están utilizando esos personajes en esa mesa. Yo no les digo con esto que usted tenga que siempre ser el que brille en la mesa. Permita que otros jugadores o que tienen otros personajes también brillen en la mesa de igual manera. Pero sí es importante que usted traiga ideas nuevas en la mesa con el motivo de crear un balance en esa mesa y denle a los demás jugadores el pensamiento de, tú puedes hacer eso. Porque entonces si usted rompe esa burbuja ante otros jugadores en la mesa, esos jugadores van a querer hacer lo mismo. Y ahí es posible quizás obtener ese balance. Pero entonces también es deber del Dungeon Master darle un poquito más de ventajas a aquellos personajes que se quedan rezagados en la mesa de juego. ¿Para qué? Para que esa orquesta suene bien. Me acompañó Mr. Duisi. Yo soy el DGM en Dungeons and Dragons Puerto Rico y nos vemos a la próxima.